como lo hemos anunciado, este debate Trivisión, ¿se debe prohibir o no las terapias de conversión? Ese es el proyecto o la iniciativa de ley que se está discutiendo en este momento en la corriente legislativa. Saludamos de una vez a nuestros invitados. Primero, el diputado Antonio Ortega, diputado de Frente Amplio, y Fabricio Alvarado, diputado de Nueva República y jefe de fracción de esta agrupación política. Gracias a los dos. Pura vida, saludos. Por estar aquí con nosotros. Bien, para iniciar, Fabricio Alvarado, que usted es el que ha tenido como esta oposición a este proyecto de ley que pretende prohibir las terapias de conversión. Usted ha dicho que hay una persecución religiosa. ¿En qué se sustenta para decir esto? Vamos a ver, el proyecto es un proyecto que a nosotros en Nueva República, y creo que, según lo que hemos ido conversando con algunas diputaciones de otros partidos, esto se está extendiendo cada vez más en el plenario, esta posición. Es un proyecto que nos parece innecesario porque si usted califica las terapias de conversión, como lo hace el Frente Amplio, como torturas, pues ya la tortura está tipificada en el Código Penal. Ya la coacción, que también en algún momento se ha calificado así, también está tipificado en el Código Penal. Sin embargo, pues por la composición del proyecto, cosa que tendremos tiempo de explicar en el transcurso de este debate, pues creemos que abre portillos peligrosísimos que podrían prácticamente legalizar la persecución religiosa, pero no solamente la persecución religiosa, nuestro enfoque no es únicamente ese, nosotros también creemos que básicamente ataca la libertad de expresión, la objeción de conciencia, que no tiene que ver necesariamente con temas religiosos. Por ejemplo, hablando de psicólogos, hay un grupo de psicólogos bastante preocupados por este proyecto de ley y pues cuando usted también se da cuenta que se dice que en Costa Rica se están dando casos donde a personas de la comunidad LGTB les están aplicando choques eléctricos o descargas eléctricas y otro tipo de prácticas, uno dice, bueno, si eso se está dando, obviamente no vamos a estar de acuerdo con eso, pero si eso se está dando ya se puede denunciar, porque como repito, el Código Penal ya establece, y puedo pues, ampliarle más en el transcurso de este debate, ya se establecen penas para ese tipo de delitos y aún penas más altas que la que propone este proyecto de ley. Por lo tanto, nos parece que es un proyecto de ley no solamente innecesario, sino que abre portillos peligrosos y podríamos calificar hasta de malintencionado, porque de alguna manera lo que pretende es obligarnos a todos en este país a necesariamente estar de acuerdo con la agenda LGTB, cosa que, como ustedes tienen claro, hay una gran parte de la población que no comulga con esa ideología, con esa agenda, y bueno, por eso nosotros nos hemos opuesto a este proyecto. ¿Qué opina usted, diputado Antonio? ¿Se justifica la razón que da Nueva República? No, no se justifica en primer lugar porque el proyecto no propone sanciones penales. Son sanciones administrativas dentro de los colegios o dentro de los propios colegios profesionales o dentro de los propios negocios. Efectivamente, como dice el diputado Alvarado, aquí lo que se ha tipificado y los datos que se han, digamos, recapitulado en diferentes medios de comunicación y diferentes testimonios, hablan de procesos de reconversión que tienen que ver más hacia, digamos, el acoso psicológico y, digamos, llevar a una persona a un extremo psicológico. Efectivamente, hasta el momento no tenemos, como en otros países, donde sí hay otras situaciones relacionadas con violaciones, con obligar a las personas a ver ciertas cosas y estas otras cosas que se han señalado. Aquí efectivamente no se ha señalado en ese nivel, no hay prueba, sin embargo sí hay pruebas de eso otro. Y justamente es por eso que no estamos haciendo un proyecto que busca sanciones penales, se buscan sanciones administrativas. Y es completamente falso que se pretende perseguir religiosamente o a los profesionales. Creo que las sanciones administrativas que se están dando son las mismas que se pueden dar para un médico hacia una mala praxis. Es decir, si un médico está haciendo una mala praxis, si un negocio está haciendo cosas indebidas, el Ministerio de Salud o el Colegio Profesional procede. Ni siquiera en este proyecto se está hablando de censura previa. ¿Qué es lo que está pasando? Que para la Organización Mundial de la Salud y para todo el recorrido de la historia, de la ciencia, de la metodología, de la evidencia, la diversidad sexual no es una enfermedad. Es decir, que cualquier persona puede ir a tratar una situación relacionada con su psiquis, con su situación sexual, con su orientación, con plena libertad, con un psicólogo, con un pastor, con un sacerdote, partiendo de que no le van a decir ni que está enfermo,
ni que tiene que sacar el espíritu de la homosexualidad, ni que se tiene que curar, ni tiene que ser sanado. Si no se hace eso, cualquier persona puede ir a recibir un diálogo, una terapia, una conversación. Bueno, eso cambia un poquito el discurso que hemos venido escuchando por parte del Frente Amplio en este tema. Pero aún, basándome en lo que dice el compañero diputado, como repito, cuando leemos el artículo 381 bis del Código Penal que establece el tema de la tortura, no habla solo de tortura física, habla también de tortura mental o emocional. Si una persona en una consejería, si una persona en una situación X, la que sea, se siente violentada emocionalmente o mentalmente, también lo puede denunciar. Entonces, yo sí creo, y quiero aquí entrar en esta parte, con lo que es la lectura específica de los artículos y de lo que nos preocupa a nosotros y por lo cual hemos venido oponiéndonos a este proyecto. Para nosotros, quiero decirle a la población que nos ve, para nosotros este proyecto debe ser rechazado, debe ser archivado, es, repito, innecesario y además abre portillos peligrosos. Hablando del primer artículo que se quiere modificar, que es el artículo 35 bis de la Ley General de Salud, cuando dice: toda persona tiene derecho al reconocimiento de su orientación sexual e identidad de género desde su singularidad y libertad individual en atención a su salud física, mental y bienestar. Quiero hablarle de esta parte en dos sentidos. El primero, y aquí pues yo evidentemente respeto lo que el Frente Amplio piensa al respecto, pero nosotros caminamos en una dirección absolutamente contraria cuando a mí me dicen toda persona, y entiendo que ese toda persona incluye a las personas menores de edad. Nosotros sabemos que hay un proyecto del Frente Amplio que pretende también que las personas menores de edad, los niños incluso, puedan, abro comillas, cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres. Definitivamente para nosotros el defender el interés superior del niño y también el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus principios y valores se ve violentado en este artículo. Pero también cuando habla de reconocimiento de la orientación sexual e identidad de género, prácticamente nos obliga a todos a aceptar la autopercepción de una persona. Como decía y veía precisamente la opinión de un ciudadano en estos días, prácticamente usted estaría obligado, sí o sí, y esto se lo digo más a los costarricenses, no sé cuál es su pensamiento particular y sé que no le corresponde como periodista profesional involucrarse en ese tema, Javier, pero prácticamente yo estaría, y cualquier ciudadano estaría obligando a, por ejemplo, un hombre vestido de mujer, aceptarlo como mujer y llamarlo como mujer, y si no lo llama como mujer, si le dice señor a un hombre vestido de mujer, pues prácticamente eso también lo pondría a usted en una situación incómoda y hasta a ser un eventual acusado o denunciado por ese tema, ¿verdad? Le estoy mencionando solo uno de los artículos, ya voy a mencionarle más adelante lo que tiene que ver y lo que nos preocupa en relación a la intención de este proyecto de cerrar iglesias ante eventuales denuncias por violentar esta ley si se llega a aprobar. Con respecto a esto, diputado, vamos a ver. Y incluso lo hemos hablado ya, lo hemos sacado en varias informaciones en Noticias Televisión, que incluso se ha señalado que si Antonio tiene las pruebas, ¿verdad?, donde se habla del tema de las torturas a las personas en particular. Con respecto a esto, Antonio, ¿usted tiene las pruebas de los testimonios o de esas supuestas torturas que se estarían aplicando a las personas que quieren, ¿qué sería?, pasar a la heterosexualidad? Bueno, según le entendí a Antonio, perdón, antes de que él conteste, le entendí en la respuesta anterior que en Costa Rica no existen pruebas de nada, a pesar de que durante todo este debate han hablado de eso. No, sí, tema, existen las pruebas a raíz de los testimonios de personas que en medios de comunicación han contado sus relatos, donde es mentira que las personas van un pensamiento discriminador como el que relata y personifica el diputado Alvarado, son llevadas de manera contra su voluntad, muchas veces menores de edad, y son llevadas también bajo una presión psicológica y una discriminación muy fuerte. Por ejemplo, medios de comunicación han sacado el relato de Esteban Valverde, Jorge González, Marcelo Ugalde, todos hablan que fueron llevados a lugares donde se les decía que estaban enfermos, que tenían que sacar el fantasma de la homosexualidad, de que tenían que ser curados, que tenían que ser sanados, y obviamente eso no tiene nada que ver ni con el amor al prójimo, eso no tiene nada que ver con el mensaje que muchas veces los cristianos dicen repetir. Yo vengo de una familia cristiana y eso no tiene nada que ver con el amor al prójimo. Además le digo al diputado Fabricio que el primer artículo que usted está leyendo
no tiene que ver con un invento del Frente Amplio ni con un invento de ninguna ideología, es lo que la Organización Mundial de la Salud y que lo que la ONU reconoce como libertad de las personas con respeto a su identidad de género, a su orientación sexual. Es decir, no estamos descubriendo el agua tibia. Si usted lo que nos quiere es regresar a la Edad Media y si para usted efectivamente una persona sexualmente diversa es enferma, tiene un fantasma adentro, tiene que ser sanada, digamos que usted tiene todo el derecho en pensarlo. Sin embargo, las leyes, la ciencia han recorrido varios siglos de avance y han logrado poder determinar que ni es una enfermedad, ni hay un demonio adentro, ni la persona tiene que ser sanada y curada. Otras cosas que la persona en plena libertad efectivamente elija una vida de abstinencia, elija X o Y, pero nunca partiendo de que está enferma, de que tiene que ser sanada o de que tiene un demonio adentro. Lo que dice el diputado Antonio, me parece a mí que termina dándonos la razón. Si hay personas que han anunciado o han dicho en medios de comunicación, nosotros incluso como creyentes, como cristianos, esto yo lo he compartido hasta con grupos de pastores, Javier y amigos, por supuesto no podríamos estar de acuerdo con que a una persona se le obligue. La misma doctrina cristiana y la misma Biblia habla del libre albedrío, es decir, de la libertad de la persona para escoger su estilo de vida, su forma de vida, etcétera, etcétera. Pero repito, son personas que ya podrían denunciar a un pastor, si es que se sintieron, a un sacerdote, a un psicólogo, a cualquiera que los haya violentado aún emocionalmente. El artículo 381, ya lo mencioné, pero vea que el artículo habla de quien use métodos de tortura dirigidos a la afectación grave de la integridad física, mental o emocional, que sean realizados para afectar la dignidad humana, el desarrollo físico o la capacidad mental. Todo esto lo dice ya la ley, con ocasión de cualquier tipo de discriminación o por razones fundadas en la pertenencia a un grupo racial, étnico, nacionalidad, religioso o definido por su edad, sexo, orientación sexual, opinión política, condición migratoria, discapacidad o características genéticas o cualquier otra condición. Lo que sucede aquí es que en la propuesta que se presenta en el proyecto de ley se pretende incluir, y así lo tipifica el artículo que ya en este momento está en discusión. Dice así: queda prohibido realizar, impartir, aplicar, obligar o financiar. Vea que aquí dice obligar, financiar tratamientos, terapias, servicios o prácticas que obstaculicen, restrinjan, impidan, menoscaben, anulen o supriman la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Pero aquí ya usted se sale del tema de la tortura, con la cual nosotros estamos completamente de acuerdo. Es más, el proyecto que hoy es ley para castigar la tortura de menores de edad fue presentado por Nueva República. Es más, fue presentado por este servidor cuando fui diputado en el periodo tras anterior, 2014. Entonces, evidentemente estamos en contra de cualquier tipo de tortura. Pero cuando usted habla de servicios, prácticas o terapias, entonces ya usted se mete en un terreno que pues nos deja básicamente un campo abierto a cualquier interpretación. Entonces ahí usted puede poner cualquier consejería, que lo dice el artículo, cualquier oración, cualquier tipo incluso de homilía, de sermón, etcétera, etcétera, donde para nosotros sí se convierte en un portillo muy peligroso que podría generar persecución, que podría generar cacería de brujas, que podría generar denuncias falsas. Y como repito, ya la tortura existe, tipificada en el Código Penal, castigada, no leí la pena, pero castigada con de 3 a 15 años. Y en el caso de cuando es una persona menor de edad, puede ampliarse la pena hasta en 1/3, ¿verdad? Entonces, repito, para nosotros se está queriendo, especialmente cuando habla de quitarle, lo dice en uno de los artículos, lo voy a leer, cuando habla de suspender o cancelar la respectiva licencia o permiso sanitario de funcionamiento a un lugar por aplicar un servicio que podría, ahí se podría incluir, repito, una consejería, una oración, etcétera, etcétera. Para usted, don Fabricio, una oración es decirle a una persona sexualmente diversa que está enferma y tiene que ser sanada. Vea, yo lo que sé, diputado Antonio, es que en este momento en las iglesias cristianas no, pero le estoy preguntando a usted, para usted, una persona sexualmente diversa yo no me estoy representando tiene que ser sanada. Esto, no, pero le pregunto. Yo no estoy representando. Tiene que ser sanada. Tiene un demonio adentro. Si me va a dejar contestar, bueno, yo con mucho gusto le contesto. Para mí, en este momento, la iglesia cristiana, la iglesia católica, psicólogos, tienen todo el derecho a estar en contra de un estilo de vida.
pero también tiene todo el derecho una persona que está viviendo en homosexualismo y por las razones que sea, morales, religiosas, porque no se siente bien consigo mismo en esa práctica de vida, puede y debería tener el derecho a pedir una consejería. Todo lo que represente tortura para una persona ya puede denunciarlo. Es que volvemos a lo mismo, Antonio. No me respondió. Si para una persona representa tortura o representa una ofensa o lo que sea, una coacción, que alguien le diga usted está enfermo, que alguien le diga usted tiene un demonio, ya lo puede denunciar. No es para cualquier persona, es para la ciencia. Para cualquier, no, usted está poniéndonos aquí. Usted está poniéndonos aquí a la Organización Mundial de la Salud. Si un doctor saca muelas sin anestesia, está yendo en contra de la ciencia y tiene que ser clausurado. Pasa lo mismo. Si usted cree, y me imagino que así lo cree porque no pudo responderme, que una persona sexualmente diversa tiene que ser sanada, tiene que ser curada, muchas veces son enviadas contra su voluntad porque existe la posibilidad de discriminar, la posibilidad de generar chantaje económicamente cuando son personas menores de edad y se le dice al muchacho tiene que ir o lo saco del colegio o lo expulso de la casa. Todo eso es tortura, ya se puede. No necesariamente. Ya se puede. Usted sabe lo que es usted sabe lo que es el derecho al tiempo en materia legal. Diputado, es que usted sabe que una persona que sufre una tortura, una violación o sufre una coacción tiene el derecho, según la ley, de que pasar los años para denunciar por la situación traumática que recibió. ¿Usted cree que una persona de 14 años, usted me está dando la razón? ¿Usted cree que una persona de 14 años que es llevada contra su voluntad puede salir, cuando salga de ese nido y ese círculo de violencia, puede salir con 15, 16 años a poner una denuncia penal? ¿Usted cree que lo puede hacer? Ya se puede hacer, diputado. Bueno, yo no sé en qué país vive usted. Ya está la tortura tipificada en el Código Penal. Es que usted me está dando la razón. Todo eso que usted está planteando, si una persona lo considera tortura, ya lo puede denunciar. Vamos a ver, usted me pone ejemplos a la Organización Mundial de la Salud, a la ONU, que mundialmente, y la gente lo sabe, ha sido promotora, por ejemplo, de temas como el aborto, promotora de esa agenda. Evidentemente, estos organismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya se ha pronunciado, son organismos que además han violentado la soberanía de las naciones imponiéndoles legislación en este sentido. Yo vuelvo a lo mismo, como diputados en la Asamblea Legislativa, como país, es en la Asamblea Legislativa donde se debe resolver, por lo cual aplaudo que por lo menos en este tema ningún organismo internacional quiere imponernos la forma de votar como lo hicieron con el matrimonio LGTB y como lo quieren hacer ahora con el caso Beatriz versus El Salvador en el caso del aborto. Pero, repito, diputado, aquí hay una evidente confrontación también con el tema de libertad religiosa y lo que una persona pueda pensar. Yo no estoy representando el pensamiento solo de Fabricio Alvarado, y no solo de Nueva República, sino también de la gente que de alguna manera no se eligió y que también tiene principios y valores que podrían ser violentados con este tema. Ustedes lo que quieren, y por el tono de su voz también lo percibo, diputado, ustedes quieren de alguna manera obligar a que este proyecto se apruebe así como está, específicamente para meter todas esas prácticas que podría ser una oración, que podría ser una consejería, en un marco legal que básicamente ya existe, porque ya la tortura y la coacción, y voy a ser muy enfático en eso, ya permiten que cualquiera de los casos que ha mencionado el diputado acá puedan ser denunciados ante las autoridades judiciales, porque, como repito, incluso nosotros hemos planteado y fuimos los que propusimos un proyecto que hoy es ley que castiga la tortura para personas menores de edad, que va igual en la línea de lo que les leí en el artículo 381. Pero cuando a mí me dicen que quieren que una de las sanciones es suspender o cancelar la respectiva licencia o permiso, vamos a ver, voy a abrir una puerta aquí. Digamos que sí pasa en una iglesia. Digamos que sí pasa en una iglesia. Pongamos una situación ahí, un ejemplo, si sucediera, si pasara y hubiera una denuncia en una iglesia de que a alguien en una consejería le aplicaron una descarga eléctrica. Para mí un absurdo, para mí no pasa, no ha sido denunciado y por lo tanto no entiendo cómo hay gente que dice me hicieron esto pero no lo denuncia. No entiendo cómo hay gente que dice sé que pasó esto en Costa Rica pero no lo denuncia. Pero si pasara, entonces, ¿por qué pasó? Cerramos el consultorio, aunque el consultorio esté compuesto por varios psicólogos, cerramos la iglesia, aunque la persona que hizo eso no es el pastor principal o el sacerdote principal. Eso sería como decir, diputado, y perdone que le ponga este ejemplo, pero eso sería como decir cuando en el año 2015 hubo una denuncia
contra un diputado del Frente Amplio por acoso sexual, si se hubiera condenado, no se condenó, esta persona fue absuelta años después, pero si se hubiera condenado o si hubiera una condena, porque le puede pasar a cualquier partido político, pongo el ejemplo, pero le podría pasar a Nueva República y le podría pasar a cualquier partido político que venga una denuncia por corrupción, por acoso sexual, por cualquier tema, miembro de un partido político, entonces porque pasó y se cometió un delito y se condenó, entonces cerramos el partido político y no dejamos que participe en nuevos procesos electorales. Ya el pueblo de Costa Rica pues tomará decisiones con base a actos como esos, pero legalmente, básicamente para nosotros lo que abre ese portillo que le mencioné de suspenderle la licencia a una iglesia, a un consultorio, está claro que lo que pretende, por lo menos en el caso de las iglesias, es cerrarlas y es instaurar un régimen en el cual se pueda perseguir a una persona por causa de su religión, porque si lo sumamos al otro artículo donde usted pone servicios, donde usted pone prácticas, pues cualquier cosa podría ser considerada por un juez de la República como una tortura o como una terapia de conversión. Sí, en primer lugar habría que decir que el texto actual fue firmado y votado a favor por el propio partido Nueva República en la Comisión de Derechos Humanos, porque ellos tenían observaciones que hasta su momento yo creí que eran genuinas, se mejoró el texto y ya después dijeron que no les parecía. Eso habría que decirlo y don Fabricio me dio su palabra y ya después la quitó y ahora estamos en este debate nuevamente. Habría que decir también que el Código Penal efectivamente permite a las personas elevar todo tipo de prácticas que tenga que ver con torturas. Pero lo cierto es que el propio Código Penal y la propia legislación costarricense y las propias leyes han evolucionado para que no todo se cargue en el Código Penal. Yo no sé si ustedes quieren que todo el mundo vaya a la cárcel. Para eso existen sanciones administrativas, sanciones del Ministerio de Salud para malas praxis. Desde el 2012 hay una ley en el Colegio de Psicólogos que no permite, por ejemplo, ciertas prácticas que ya quedaron obsoletas y este proyecto de ley viene en ese enfoque. De momento, efectivamente, no se quiere meter a nadie en la cárcel, pero así como pueden existir malas praxis en un dentista, en un psicólogo, en un ortopedista, tienen que tipificarse las malas praxis en consultorios relacionados con la salud mental. Y esto no lo digo yo, el propio Colegio de Psicólogos y Psicólogas, que me imagino que para don Fabricio seguro también tienen una conspiración comunista junto a la ONU en contra de la humanidad entera, ellos han sancionado a psicólogos que han hecho la praxis de terapias de conversión desde una manera no afirmativa, es decir, de una manera que no señale que la persona efectivamente tiene derecho a revisar, tiene derecho a hablar, pero nunca jamás, y por eso el tipo de proyecto y el tipo de terapia habla de terapia asertiva, no porque sea una conspiración comunista de la Agenda 2030, sino porque el avance de la ciencia dice que es esa. ¿Qué quiere decir una visión asertiva? Que a la persona no se le puede decir que está enferma, que no se le puede decir que tiene que ser sanada, que no se le tiene que decir que se le va a hacer una oración, para mí eso no es una oración, múltiples de un montón de personas a un adolescente de 15 años diciéndoles que se le van a sacar el demonio que tiene adentro, simplemente es eso. Ya nos dimos cuenta por el silencio de don Fabricio que él sí cree que las personas sexualmente diversas tienen un demonio, tienen que ser sanadas y necesitan cura. Pero bueno, él tendrá el derecho a vivir en eso. Lo que sí es cierto es que ese argumento de él y que él defiende quedó, digamos, superado hace más de 100 años y con el avance de la ciencia y de la técnica y de la propia civilización humana y de los derechos humanos es un avance que, digamos, o por lo menos es un pensamiento que ya quedó atrás. Obviamente, don Fabricio y sus círculos tendrán derecho a pensar así, lo que no pueden es imponer ese pensamiento, mucho menos a menores de edad que están sufriendo muchísimas veces traumas psicológicos a raíz de que son obligados a ir a estos espacios. Nada más quería retomar, Fabricio, va siempre usted a aplicar las 100 mociones de reiteración y había un texto que ustedes prometió incluir el 14 de este mes. Vamos a ver, decir en primer lugar, creo que aquí ha quedado en evidencia que el Frente Amplio, cuando entramos en este tipo de debates, acude a la vieja confiable de atacar personalmente. Vamos a ver, yo
no he dicho ni una ni otra cosa. Yo estoy defendiendo una posición, estoy defendiendo la libertad religiosa, y si alguien en cualquier ámbito religioso, profesional, educativo, para mí este proyecto, y si nos vamos o sea, si Antonio dice, bueno, por la respuesta de Fabricio, o porque Fabricio no respondió como yo quise, eso quiere decir esto y esto y esto, pues yo creo que aquí hay una alteración de la comunicación, la vieja confiable de mentir, de decirle a la gente cosas que nosotros no hemos dicho. En primer lugar. En segundo lugar, diputado y periodista también, y a todos los amigos que nos escuchan, es evidente también que cuando utilizan términos como volver a la Edad Media, como utilizan términos como discriminación, como odio, también están acudiendo a terminología que pretende manipular sobre un tema que requiere un análisis verdaderamente profundo, como nosotros lo hemos querido hacer y como estamos dispuestos a hacerlo en el plenario. No quiero dejar de hablar de un artículo también que se pretende meter aquí cuando dice que queda prohibida toda propaganda o publicidad engañosa o ambigua que pueda ser perjudicial para la salud de las personas o que pueda inducir error al público en asuntos relativos a su conservación, Y se mete ahí tratamientos, terapias, consejerías, servicios o prácticas, y dice que a través de cualquier medio de comunicación, ya ni en las redes sociales, una persona. Y se lo voy a plantear así, Antonio. Si alguna persona pensara, llámese quien se llame, que esto sí tiene que ver con asuntos espirituales o con asuntos de salud, entonces tampoco tendría derecho a expresarlo. Entonces no habría libertad de expresión para decirle. Y como repito, si mi expresión o la de cualquiera, un pastor, psicólogo, cualquiera, ofende a una persona de la comunidad LGTB y le causa daño emocional, psicológico, mental, el que sea, físico, puede denunciarlo, ya existe en el Código Penal. Entonces, cuando hablamos del procedimiento, diputado, créame, y se lo digo delante de Dios en primer lugar y delante de la conciencia que nos genera el haber hecho el trabajo. Reuniones tuvimos con gente de diferentes sectores preocupados por este tema y no hay manera de arreglarlo. Es un proyecto innecesario, es un proyecto malintencionado, es un proyecto que sí persigue el cierre de iglesias, el cierre de consultorios psicológicos y cuidado y no hasta de centros educativos que tengan una línea cristiana de pensamiento. Yo creo que ahí no nos queda otra opción que convencer a los diputados para votarlo en contra. Intentamos trabajar, lo hicimos en el proceso de mociones 137, hicimos algo o participamos de algún tipo de propuesta, pero este proyecto debe ser rechazado sí o sí por el bien de la mayoría de la población de Costa Rica y sin afectar, no afectaría a la población LGTB que ya tiene las posibilidades para denunciar discriminación. Ya hay otras también leyes donde tienen la posibilidad de denunciar discriminación y si se trata de tortura o coacción, también ya pueden denunciar. Quería sacar a relucir la posición del presidente Rodrigo Chávez en torno a este tema. Incluso lo que hizo fue atacar al Frente Amplio y aclaró que sí se debe mantener la libertad que tiene en este momento este grupo de sectores religiosos que le está reaccionando a usted. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, el presidente Chávez creo que mata el mensaje por el mensajero, porque ya después yo escuché unas declaraciones de él en CNN y en la propia conferencia de prensa. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice y lo que él dice es justamente lo que dice el proyecto. En este caso yo le envié una copia al presidente Chávez. Le agradecí a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que tuvo una posición, digamos, valiente en contra de este tipo de terapias o de torturas psicológicas para las personas, y nosotros esperemos que el presidente no mate al mensaje por el mensajero. Ahora volviendo con lo que estaba diciendo don Fabricio con respecto a la publicidad falsa. Efectivamente, si algún consultorio dice aquí curamos homosexuales, aquí curamos lesbianas, aquí sanamos, efectivamente eso es publicidad falsa, eso es publicidad engañosa, y creo que se tiene que señalar como tal, entre otras cosas, porque por lo general cobran, en primer lugar, por el dinero de las personas, y segundo, para no generarle falsas expectativas a una madre que muchísimas veces va, digamos, con temor de que su hijo no sea rechazado por el pensamiento o por la gente que tiene el pensamiento como don Fabricio Alvarado, y lo lleva con falsa expectativa a un pseudo psicólogo donde lo va a curar de la aparente enfermedad que es la homosexualidad. Diputado, si una iglesia publicara en sus redes sociales o publicara Dios te puede sacar de la homosexualidad o puede salir de la homosexualidad, búscanos y te ayudamos. Eso es publicidad falsa. Bueno, yo creo que cada persona puede saber a partir de su fe si efectivamente Dios
puede o no puede. Evidentemente una persona se puede acercar. Lo que sucede es que si esa persona va a esa iglesia obligada, como puede pasar muchísimas veces, y ya está en la ley, y le dicen, bueno, yo no sé si un niño de 12 años puede denunciar a sus papás de la manera tan fácil y maravillosa como usted trata de señalarlo. Si ese niño de 12, 13 años va a esa iglesia y efectivamente le dicen que está enfermo, que se va a ir al infierno, que tiene que ser sanado, que tiene, y digo literalmente porque son los testimonios, que tienen que sacar el fantasma de la homosexualidad de él, efectivamente yo creo que hay que revisar lo que está pasando por medio de sanciones administrativas. Si se eleva a más, efectivamente existe el Código Penal, como usted evidentemente lo señala, pero no en todos los casos amerita Código Penal, sino sanciones administrativas y de los respectivos colegios profesionales. Diputados, se nos está acabando el tiempo. De hecho, hicimos una especie de sorteo fuera de cámaras para poder pues indicar quién es el que cierre, quién empieza. En este caso, empieza usted, diputado Antonio. Adelante. Un cierre de un minuto. De un minuto. Bueno, agradecer el espacio. Creo que en los últimos días hemos podido desmentir las mentiras que han señalado, que hay persecución religiosa, que está en contra de la libertad de las personas. No, en primer lugar, el odio y la discriminación no son derechos, ¿verdad? Eso establece los acuerdos en diferentes lugares y momentos de la historia. Por otro lado, este proyecto lo que hace es que a una persona sexualmente diversa, si va a un consultorio, si va a una consejería, se le puede conversar de lo que él quiere, pero nunca se le puede decir ni que está enferma, ni que tiene que ser sanada, ni que tiene un demonio, ni que tiene el fantasma de la homosexualidad dentro. Esa es la gran diferencia. Lo que pasa aquí es que don Fabricio parece que está de acuerdo que se le diga eso a las personas, porque eso es lo único que este proyecto dice que no se puede hacer. Y ya la humanidad ha avanzado lo suficiente para darnos cuenta que no estamos hablando ni de demonios ni de enfermedad, para nada. Entonces, justamente es ahí hacia donde se dirige este proyecto. No hay riesgo, ni siquiera hay una sanción previa. Se tiene que demostrar que en algún consultorio se está haciendo, ni siquiera hay una censura previa. Y pues bueno, son sanciones administrativas. Evidentemente, si alguna persona, independientemente de su orientación sexual, cree que ha sido dañado para acudir al Código Penal, efectivamente, el Código Penal existe, pero no podemos ser tan irresponsables de decirle a una persona de 12, 13 años, vaya al Código Penal, ponga una denuncia penal, y no decir que desde la institucionalidad podemos sancionar administrativamente a los negocios y a las personas que hicieron ese daño a ese niño, a ese adolescente. Gracias, diputado Antonio. Adelante, Fabricio. En toda esta discusión, no solamente hoy, sino también en lo que sucedió en la Comisión de Derechos Humanos y en lo que ha sucedido en el plenario, ha quedado demostrado que el proyecto del Frente Amplio, apoyado por Liberación Nacional y por algunos diputados también del PLP, lo que pretende es instaurar una persecución religiosa y una persecución a cualquiera que se oponga, porque él mismo lo ha dicho, básicamente hay que ponerle una mordaza a cualquiera que tenga ciertos pensamientos, que dicho sea de paso, si generan alguna especie de afectación o así lo considera una persona porque le afecta mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, ya lo puede denunciar. Para nosotros esto es un proyecto sumamente peligroso que no se debe aprobar. Nuestro compromiso con la población es no permitir que se abra este tipo de portillos que nos violentaría en varios derechos, incluso constitucionales. Libertad de expresión, libertad de pensamiento, objeción de conciencia, libertad religiosa. No todo tiene que ver con la religión. Hay muchas personas que se verían amordazadas y peligrando incluso la posibilidad de seguir trabajando honestamente a causa de este proyecto de ley. Aquí expuse pues algunos de los artículos o con cierta limitación de tiempo los artículos, pero en el plenario sí vamos a presentar mociones de reiteración y veremos cuántas llegamos a discutir hasta tener convencidos a los diputados de que este proyecto hay que presentarlo en contra, pero en esa discusión vamos a ser más amplios y vamos a demostrarle al pueblo de Costa Rica que este es un proyecto innecesario y absolutamente
malintencionado que pretende lo que de todos modos siempre han tratado a través de la agenda LGTB, a través de la agenda pro aborto, y es ponerle una mordaza a todo aquel que no comulgue con esa agenda. Gracias, Dios los bendiga. Gracias a los dos diputados, tanto a Fabricio Alvarado como a Antonio Ortega. Les agradezco nada más para mencionar embajadas como la de Estados Unidos, Colombia, España y Canadá están apoyando la posición de Antonio Ortega, y por otro lado la conferencia episcopal. Tremenda intromisión, dicho sea de paso, la de las embajadas y otros países queriendo decirnos cómo legislar, pero ese es otro tema. Y la conferencia episcopal señalando... Hay posiciones de los dos lados. Ellos han sacado comunicados, el Frente Amplio ha dado a conocer comunicados de gente que está a favor, pero hay también muchas organizaciones que están en